Hoy vamos a preparar estos deliciosos esponjosos naan de ajo y cilantro. Los vamos a hacer en una sartén y vais a descubrir que es muy fácil de preparar en casa. En un bol agregamos 60 ml de agua templada. A esta agua vamos a agregar una cucharada sopera de azúcar, que va a ayudar a que se active la levadura. Agregamos un sobre de levadura seca de panadero. También podéis usar levadura fresca. En este caso hay que agregar 15 gramos de levadura fresca. Mezclamos todo un poco y lo dejamos reposar unos 7-8 minutos. Una cosa importante, no calientes el agua demasiado, porque puede matar a la levadura. Tiene que estar tibia. Cogemos un bol grande y a este bol vamos agregando 300 gramos de harina para todo uso o harina normal. Aquí estoy agregando semillas de nigella o comino negro, que en la India es muy común añadirlas a las masas, pero no os preocupéis que es opcional. Añadimos sal y aceite. Suelo agregar media cucharadita de levadura química. Creo que mejora mucho la textura del naan. Y no puede faltar yogur natural, que es uno de los ingredientes imprescindibles para elaborar naan. Mi recomendación, que no esté muy frío. Mirad, ya se ha activado la levadura, así que la vamos a añadir al bol. Y por último agregamos 80 ml de leche entera tibia. Primero mezclamos todo muy bien con la ayuda de una cuchara de madera. Cuando ya no podamos mezclar más con la cuchara, vamos a amasar con las manos. Para eso primero ponemos la masa sobre la encimera. Untamos un poco de aceite en las palmas de las manos y así nos será más fácil amasar. Vamos a amasar durante 5 o 6 minutos hasta obtener una masa homogénea y blanda. Podéis usar un robot amasador, pero ya veis que es muy sencillo. Cuando ya la tenemos, formamos una bola. Ahora voy a untar un poco de aceite en el bol. Dejamos la masa dentro del bol tapada 1 o 2 horas y lo guardo en un lugar cálido para que doble su volumen. Yo suelo usar el horno para este proceso, que lo tengo encendido a 50 grados. Y luego lo voy a apagar cuando la masa esté dentro. Pasado este tiempo, vemos que la masa ya se ha crecido. Quitamos el aire y empezamos a amasar otra vez. Esta vez no tenemos que amasar mucho tiempo, solamente amasamos unos segundos y boleamos la masa. Ahora la vamos a cortar en 6 partes iguales. Las podéis pesar o así a ojo también vale. A cada porción le damos forma de pequeñas bolitas. Untamos un poco de aceite sobre la encimera y cogemos una bolita. Primero con la mano la aplastamos un poquito y la aplanamos. Después la estiramos con el rodillo dándole forma redonda. Intentaremos que sea del mismo grosor por todo el lado. He dejado como 1,5 mm de grosor y aquí tengo un cuenco preparado con la mantequilla derretida. La vamos a pintar sobre nuestra masa estirada.
Y este lado untado con la mantequilla lo ponemos hacia abajo en la sartén. Cuando estaba estirando la masa, puse una sartén de fondo grueso a fuego alto. Para elaborar naan, la sartén tiene que estar bien caliente. Ahora vamos a esperar hasta que salgan las burbujas. Cuando salgan las burbujas, pintamos con la mantequilla derretida por este lado también. Y le damos la vuelta. En este momento bajamos el fuego a medio alto para que nuestro naan no se queme y que se vaya dorando despacito. Cuando ya esté hecho, lo retiramos en un plato y repetimos todo el proceso con el resto. Ahora vamos a preparar una mezcla de cilantro y ajo. Para eso he picado 11-12 ramitas de cilantro fresco y 6-7 dientes de ajo. Y aquí tengo unos 30-40 gramos de mantequilla. Agregamos en una sartén caliente la mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida por completo, agregamos el ajo picado. Salteamos a fuego fuerte y agregamos cilantro fresco picado. Mezclamos todo muy bien y apagamos el fuego. Guardamos la mezcla en un cuenco y la vamos a untar sobre el naan recién hecho. Y ya lo podéis imaginar lo bueno que va a estar con esta mezcla. Podéis servir estos deliciosos naan de ajo y cilantro con vuestro curry favorito. Espero que os haya gustado mi receta de pan naan y suscribiros para no perder las deliciosas recetas de la India. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!